Bienvenidos al canal. Hoy tenemos un duelo que marca un antes y un después en la historia del ajedrez computacional. En esta semifinal del Top Chess Engine Championship Copa 14, fuimos testigos de algo que pocos creían posible. Ceres, una joven inteligencia artificial basada en redes neuronales, logró imponerse nada menos que a Stockfish, el titán del cálculo y la fuerza bruta. Ceres ha desafiado al rey y ha salido victoriosa. Stockfish, el imbatible, ha sido derribado pieza por pieza, en una batalla donde cada jugada fue una estocada estratégica. El ajedrez ha hablado, y hoy habló con voz de red neuronal. Ceres abre con el clásico E4, buscando un juego abierto. Stockfish responde simétricamente con E5, estableciendo un terreno común para la batalla. Ceres avanza con D4, desafiando el centro desde el principio. Stockfish desplaza su caballo por C6, presionando el centro y preparando el desarrollo del flanco de dama. Ceres empuja el peón a D5, ganando espacio y obligando al caballo negro a reubicarse en E7. Stockfish reubica su caballo, tras la jugada ambiciosa de Ceres, que busca restringir el desarrollo negro. Ceres refuerza su control del centro con C4. Stockfish responde con D6, consolidando su estructura y preparando el desarrollo del alfil de casillas claras. Pero es muy pasiva la respuesta y permite a Ceres tomar la iniciativa. Ceres desarrolla su caballo a C3, aumentando la presión en el centro. Stockfish opta por alfil D7, una jugada flexible que puede apoyar un futuro C6 o preparar el enroque largo. Ceres desarrolla normalmente su alfil a E2. Stockfish juega H6, evitando posibles incursiones de piezas blancas en G5 y preparando un posible G5 para expandirse en el flanco de rey. Ceres avanza con A4, buscando espacio en el flanco de dama y evitando B5. Stockfish desarrolla su caballo a G6, apuntando hacia el centro y el flanco de rey. Ceres continúa con A5, ganando más espacio y restringiendo las opciones negras en el flanco de dama. Stockfish desarrolla su alfil a E7, preparándose para enrocar. Ceres desarrolla su caballo a F3, aumentando el control central. Stockfish responde con caballo F6, preparando el enroque corto. Ceres lanza H4, mostrando intenciones agresivas en el flanco de rey. Stockfish responde con caballo F4, buscando intercambios y aliviar la presión. Ceres retira su alfil a F1, manteniendo la flexibilidad. Stockfish responde con C6, buscando socavar el centro blanco. Ceres juega G3, expulsando al caballo negro y fortaleciendo su flanco de rey. Stockfish reubica su caballo a G6, manteniendo la presión. Ceres desarrolla el alfil a una casilla fuerte, presiona D4 y se conecta con el centro. Stockfish responde con caballo G4, buscando crear amenazas en el flanco de rey. El alfil se retira a una casilla segura, manteniendo la cohesión de la posición blanca. Ceres evita complicaciones innecesarias. La dama negra se mueve a la columna C, preparándose para posibles acciones en el flanco de dama, y tal vez apuntando al peón en C4. Una jugada multipropósito. El alfil refuerza el control sobre importantes casillas centrales como E4 y D5, y se posiciona en una diagonal poderosa. Una maniobra inusual pero profunda. Stockfish reposiciona su alfil, posiblemente para reubicarlo mejor en C7, o para consideraciones a largo plazo en su estructura. Ceres completa su enroque, poniendo su rey a salvo y conectando sus torres a futuro. Un hito importante en cualquier partida de ajedrez. Stockfish también enroca, llevando a su rey a una posición segura. Ambos bandos han completado la fase inicial de desarrollo. Una jugada sutil. Ceres reposiciona su caballo para posiblemente apoyar un avance F4. Más adelante,
o para presionar el cambio del caballo negro en G4. Stockfish reubica su caballo a F6, reforzando su defensa. La dama blanca se reubica, apoyando el peón E4 y preparándose para posibles acciones, tanto en el flanco de rey como en el centro. Stockfish reubica su caballo, centralizándolo y dándole más opciones futuras. Una jugada posicional que muestra el pensamiento estratégico profundo de estos motores. Siris activa su torre, colocándola en la columna C para presionar con rayos X sobre el peón C6 y prepararse para posibles acciones en el flanco de dama. El alfil negro se mueve a una casilla más activa, apuntando potencialmente hacia la posición del rey blanco y reforzando el control sobre casillas centrales. Una maniobra interesante. El caballo se redirige, posiblemente hacia E3, vía F1, mejorando su posición y liberando la casilla H2. La dama vuelve a su posición original, una jugada que sugiere un replanteamiento estratégico por parte de Stockfish. Ceres inicia acción en el flanco de dama. Este avance prepara una expansión más amplia y pone presión adicional sobre la estructura negra. Stockfish decide liberar la tensión en el centro, captura el peón blanco en D5, alterando la estructura central y abriendo líneas. Recaptura natural con el caballo, que ocupa una posición dominante en el centro. El caballo en D5 es una pieza poderosa que restringe los movimientos de las negras. Stockfish elimina este fuerte caballo, simplificando la posición. Ceres recaptura con el peón, manteniendo un peón avanzado en D5, que gana espacio y restringe el juego negro. La dama negra se mueve a una posición más activa, posiblemente preparándose para acciones más ofensivas. La torre blanca se mueve a la columna E, aumentando la presión sobre el peón E5 y controlando esta importante columna semiabierta. Stockfish refuerza su peón central, previniendo cualquier posible ruptura con F4 por parte de las blancas y fortaleciendo su centro. El alfil blanco se reposiciona a una diagonal más activa, desde donde puede participar más efectivamente tanto en el ataque como en la defensa. Una jugada sutil que mueve al rey a una casilla más segura, fuera de cualquier posible ataque en la diagonal A2, G8. Ceres lanza un desafío al centro negro. Este avance amenaza el peón E5 y abre líneas para el ataque en el flanco de rey. Stockfish contraataca en el flanco de dama, desafiando el control blanco de ese sector y preparándose para una posible expansión. Las blancas capturan el peón, abriendo la columna A, creando amenazas serias. Recaptura obligada. Stockfish mantiene la integridad de su estructura de peones, pero la columna A está abierta para las torres. Siris avanza su peón, creando un peón avanzado peligroso que restringe la movilidad de las piezas negras en el flanco de dama. Stockfish captura la torre en A1, simplificando ligeramente la posición, pero cediendo el control de la columna. Recaptura natural. Siris ahora tiene total control de la columna A, lo que podría ser decisivo en las próximas fases de la partida. La dama negra se mueve para defender contra posibles amenazas y para mantener la flexibilidad táctica. Una invasión poderosa. La torre blanca penetra hasta la séptima fila, una ubicación desde la que puede crear múltiples amenazas contra la posición negra, aunque alfil F2 era mejor antes de la entrada de la torre. Stockfish aprovecha la oportunidad para eliminar la tensión en el centro, capturando el peón F4 y abriendo la posición. Después de la recaptura obligada, la estructura de peones blancos se ve algo deteriorada, pero la actividad de sus piezas compensa esto. El caballo negro se mueve a una posición más activa, atacando el peón H4 y preparándose para posibles acciones en el flanco de rey. Una jugada agresiva. La dama blanca se mueve al flanco de rey, creando amenazas directas contra el rey negro y presionando sobre el caballo en G6, aunque mejor era dama F2, para presionar sobre el peón B6 y amenazar el avance F5. Una jugada defensiva crucial. El alfil protege al caballo en G6 y ayuda a consolidar la posición del rey negro ante la inminente amenaza. La dama blanca se reposiciona,
manteniendo la presión pero desde una casilla diferente, lo que preserva la flexibilidad táctica. Una captura táctica. Stockfish gana un peón, aprovechando que la dama blanca ha abandonado su defensa. A partir de ahora, Ceres tiene que maniobrar con cuidado, pues Stockfish le está equilibrando la partida. Ceres ataca inmediatamente el caballo, forzándolo a decidir su próximo movimiento y manteniendo la iniciativa. A la vez ofrece un cambio de damas, que le sería favorable. El caballo se retira a una casilla segura, desde donde además ataca el alfil en E3, pero autoclava el caballo. Mejor era dama B8, amenazando la torre, ganando un tiempo valioso. El alfil se retira a una casilla segura, manteniendo el control sobre la diagonal. Stockfish reposiciona su alfil a una casilla más activa, mejorando la coordinación de sus piezas y reforzando la defensa del caballo. Ceres reposiciona sus piezas estratégicamente. La dama blanca se mueve a una posición central, desde donde puede participar tanto en operaciones defensivas como ofensivas. El caballo negro se centraliza, apoyando posibles avances en el centro y evitando la complicación futura por la amenaza de alfil H3 por parte de las blancas. Una maniobra sutil. Ceres reposiciona su caballo, preparándolo para una participación más activa. La dama negra se mueve para contrarrestar la presión de la torre en A7, presionándola. La dama blanca aumenta la presión en el flanco de dama, pero permite que el caballo negro se pueda activar nuevamente, colocándose en G6. El caballo vuelve a moverse a G6, manteniendo la presión sobre el peón F4, obligando a las blancas a su defensa pasiva. El alfil se coloca en la activa diagonal H2, B8, reforzando el control de casillas clave y consolidando la defensa del flanco rey blanco. Stockfish ocupa la columna abierta con su torre, buscando alguna forma de contrajuego o actividad por esa vía. El caballo blanco se retira de E3, iniciando una maniobra de reubicación. Probablemente busca una casilla más influyente como D4 o B4. Stockfish avanza su peón H. Busca crear algún tipo de contrajuego en el flanco de rey, abrir líneas o generar debilidades. El alfil blanco se retira profilácticamente a F1. Busca una posición más segura mientras el caballo se reubica. El rey negro se mueve a G8, mejorando ligeramente su seguridad general. El caballo blanco completa su maniobra y ocupa la excelente casilla central de 4. Desde aquí presiona E6 y F5 y domina el tablero. Una jugada sorprendente y táctica. Stockfish ofrece la torre, buscando desviar la dama blanca de la defensa de la torre en A7 y crear complicaciones tácticas. Ceres acepta el desafío y captura la torre, pero la dama negra ahora ingresará por A7. La dama negra captura la torre en A7, eliminando esta pieza peligrosa y equilibrando materialmente la posición. La posición se ha transformado drásticamente. Ceres tiene ventaja posicional, pero Stockfish tiene un peón pasado en H y la dama negra activa. El alfil blanco se activa inmediatamente, atacando al caballo negro en G6 y dirigiendo ahora la atención hacia el flanco rey negro. El caballo negro se retira a una posición más defensiva, protegiendo potencialmente E6 y preparándose para reposicionarse. ¡Una jugada fuerte! El caballo blanco ocupa una posición avanzada, amenazando múltiples piezas y creando complicaciones tácticas. Stockfish se ve obligado a capturar el caballo, simplificando la posición pero permitiendo un peón pasado peligroso. Ceres recaptura con el peón, creando un peón pasado potente que amenaza con avanzar y decidir la partida. El alfil negro se reubica para bloquear el avance inmediato del peón E6, pero su posición sigue siendo muy pasiva. El alfil blanco se mueve a una diagonal desde donde puede apoyar indirectamente el avance del peón pasado, presionando el peón B6 y mantener control sobre casillas clave. Stockfish avanza su peón en el flanco de rey, creando contrajuego y complicando la posición para las blancas. Su única contraesperanza, el peón pasado H. El rey blanco se activa, moviéndose hacia una posición más central y preparándose para participar en el final de la partida. No se puede tomar el peón H4 inmediatamente, porque el negro podría jugar G5, seguido de caballo G6, y recuperar iniciativa.
Una jugada que fortalece la posición del rey negro y previene incursiones de las piezas blancas. Una ruptura decisiva. Series sacrifica un peón para abrir líneas contra el rey negro y crear nuevas amenazas. No se podía capturar el peón H4 por dama A8 jaque, con contrajuego y complicaciones tácticas para Stockfish. La dama negra se posiciona defensivamente, protegiendo G6 y manteniendo vigilancia sobre el peón pasado en E6. El rey blanco se mueve a una posición más segura, fuera de posibles jaques, y preparándose para el final. Stockfish captura en F5, abriendo la columna G, intenta crear algún contrajuego a costa de debilitar su estructura. Ceres recaptura con el alfil, que ahora ocupa una posición dominante, desde donde amenaza múltiples objetivos en la posición negra. Stockfish, en una posición difícil, ofrece el cambio de damas. Espera que el final de piezas menores sea más defendible, aunque sigue siendo muy inferior. Ceres acepta el intercambio de damas, entrando en un final favorable donde su peón pasado, en E6, será decisivo. Recaptura obligada. El final resultante es claramente favorable para las blancas, debido a su mejor estructura de peones y piezas más activas. El alfil blanco ocupa inmediatamente la casilla central de 4, una posición dominante que restringe al caballo negro y con la idea de apoyar el avance del peón pasado. Pero es una imprecisión. Mejor era rey G2 para poder contener el avance de los peones pasados negros. Stockfish avanza su peón pasado H, su única carta. Sin embargo, es un error. G4 ofrecía más resistencia, intentando crear una barrera. El rey blanco se acerca para detener el peón H, manteniendo el control de la posición. No se puede capturar el peón H3 con el alfil, porque permite a Stockfish activar su caballo y buscar complicaciones tácticas que equilibran la partida. Un grave error posicional de Stockfish. El alfil se mueve pasivamente a E7 y entrega el peón B6. Era crucial intentar activar el caballo con caballo H7, para buscar alguna forma de bloqueo o contrajuego activo. Ceres no perdona el error y aprovecha la oportunidad para ganar un peón, aumentando su ventaja material además de su ventaja posicional. El rey negro intenta activarse, pero ya es demasiado tarde para detener la marea blanca. Un jaque intermedio preciso fuerza al rey negro a una casilla menos favorable y gana un tiempo crucial para el avance del peón B. Única jugada adecuada para el rey negro. El peón B avanza inexorablemente hacia la coronación. Un último jaque desesperado con el peón H, pero no cambia nada. El rey blanco captura el peón, eliminando la última pieza de contrajuego de las negras. Un intento final de crear alguna distracción, pero la posición está completamente perdida. Series tiene una ventaja decisiva, y su programación no admite sentimientos ni distracciones ilógicas. El peón avanza imparable hacia la coronación. La amenaza es ahora inmediata, y las negras no tienen defensa. El rey negro se acerca, pero es impotente para detener la coronación. Está atacando al alfil, pero lamentablemente está solo contra el mundo. El alfil blanco se aparta elegantemente, despejando el camino para la coronación en B8 y manteniendo el control de casillas clave. Stockfish captura el peón pasado en E6, eliminando una amenaza pero permitiendo a las blancas asegurar la coronación del peón B. Un jaque intermedio antes de coronar. Fuerza al rey negro a F6, controlando aún más la posición. El rey negro retrocede, pero ya sin posibilidades reales de salvar la partida. Coronación. El peón blanco se convierte en dama, dando a Series una ventaja material decisiva que pronto decidirá la partida. El rey negro intenta encontrar refugio, pero no hay escapatoria real. El rey blanco mejora su posición, centralizándose y preparándose para coordinar el remate final. Un error garrafal que provoca un mate en 10 jugadas más. Stockfish ofrece intercambiar su alfil sin necesidad, lo que acelera el mate. Aunque la posición estaba perdida, alfil de 8 ofrecía mucha más resistencia al evitar la pérdida inmediata de material.
Series captura el alfil ofrecido y ahora tiene mate en 9 jugadas más. Recaptura obligada. La posición negra está ahora completamente desmantelada y sin esperanzas. La dama captura el peón de 6, ganando más material y con un mate imparable en 7 jugadas más. Un último intento desesperado de defensa, pero la posición negra está irremediablemente perdida. Series captura el último peón negro, mientras prepara el ataque final de mate en 6 jugadas más. La partida termina con victoria de Series por adjudicación, con un mate forzado en 5 jugadas, según las tablas de finales. Una magnífica demostración de juego técnico por parte de Series, aprovechando las imprecisiones de Stockfish para convertir una ligera ventaja inicial en victoria completa. ¡Qué espectáculo de ajedrez entre dos de los motores más potentes del mundo!